Continuamos entonces con la audiencia. Se procederá a recepcionar el testimonio de Astrid Cristina García Palacio, único testimonio pendiente por practicar, como quiera que la parte demandante renunció al otro testimonio que había llamado y la parte demandada solamente solicitó como testimonio también a esta misma persona. Se les solicita a todos los presentes ponerse de pie para efectos del juramento de rigor. Pasa por favor acá cerca al estrado, Astrid. Astrid, usted ha sido citada acá para que bajo la gravedad de juramento absuelva interrogatorio, por lo que deberá decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunte y claro está de que tenga conocimiento. Debo advertirle que deberá responder las preguntas que se le hagan concretamente y sin evasivas. En caso de que sus respuestas sean evasivas o inconducentes o sea renuente a contestar, dará lugar a que se le aplique una sanción que consiste en una multa que oscilará entre los 2 y los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente debo advertirle que en actuación judicial como la presente, quien falte a la verdad, sea porque la calle total o parcialmente, podrá incurrir en el delito de falso testimonio que según el artículo 442 del Código Penal consagra una pena de prisión que va de los 6 a los 12 años. Conociendo entonces usted la importancia moral y legal que tiene el juramento, dirá si jura decir la verdad y nada más que la verdad de la declaración que está presta a retirar. Sí, juro. Bueno, muchas gracias, puede tomar asiento. Por favor, indíquenos su edad. 44 años. Estado civil. Soltera. ¿Hija de quién? Gloria Elena Palacio y José Fernando García. Acerca el micrófono a su boca. Gloria Elena Palacio y José Fernando García. Domicilio. Medellín. Dirección. Calle 21A, número 7742. Profesión o oficio. Independiente. ¿Qué nivel de estudios tiene? Mitad universitario, no terminé. ¿Qué estudios? Derecho. Ok. Bueno, ¿a qué se dedica? Tengo una empresa que se dedica a la elaboración de proyectos. ¿De qué? De proyectos. ¿De qué clase de proyectos? Obra civil, interventorías, ese tipo de cosas. O sea, ingeniería. Sí. ¿Cierto? Sí. Dígale al despacho si usted conoce al señor José Humberto Álvarez y a la señora Melisa Álvarez. Sí, señora, sí los conozco. ¿Por qué los conoce? A don José porque fue mi empleador durante mucho tiempo, ahora es mi socio, y a Melisa porque es la hija de don José. ¿Hace cuánto que conoce a José? Aproximadamente 10 años. ¿Fue empleador en qué? Yo le hacía labor comercial a él para una empresa que él tiene de equipos médicos. ¿En algún momento ha actuado usted como representante de los negocios de José Humberto acá en Colombia? Sí, señora. Explique. Como él vive en Miami, en ocasiones me dejaba encargada de sus negociaciones, tanto de los equipos médicos o otras actividades como compra o venta de inmuebles, cualquier tipo de negociación, él me mandaba como su representante. Dígale al despacho, ¿usted conoce a los señores Marco Javier Gutiérrez Rojas y Rafael Hernán Ramírez? Sí, señora, sí los conozco. ¿Por qué los conoce? Por una negociación que don José tenía con ellos de una mina, además porque sobre todo al doctor Rafael fue pues con quien tuve más contacto para los aspectos de la mina. ¿Qué sabe usted acerca de esta negociación? Sé que se firmó un contrato de permuta
donde el señor José Humberto Álvarez les debía entregar un dinero y unos equipos médicos a Rafael y a Marcos, y donde Marcos y Rafael le iban a entregar unos equipos para el desarrollo de minería. ¿Esos equipos para desarrollo de minería fueron entregados? Sí fueron entregados, pero no todos a punto para el desarrollo de la actividad minera. ¿Pero no todos qué? Pero no todos estaban a punto para el desarrollo de la actividad minera. ¿A qué se refiere con eso? Todas las máquinas no estaban funcionales. Habían dos retroexcavadoras, una retroexcavadora estaba funcionando a medias, los motores para el proceso de elevación y lavado tampoco estaban todos a su punto, entonces no estaban a la debida marcha para el funcionamiento. ¿Quién recibió estos equipos? Los recibí yo y los recibió el señor Víctor Eduardo Gómez, que era el administrador general de la mina. Ok. Dígale al despacho si sabe cuál fue el precio de esta maquinaria. 1.000 millones. Dígale al despacho cuánto pagó el señor José Humberto Álvarez. Él debía pagar 500 millones de pesos en equipos. ¿Y los pagó? Dinero, no, y debía entregar la finca por otro valor de 500 millones de pesos. ¿Entregó la finca? Materialmente sí. Ya jurídicamente no, porque existía un proceso de embargo con la DIAN y a ese momento la DIAN no había dado el oficio liberatorio de la finca. ¿A ese momento es cuál? Al momento de ir a la notaría 29 con el señor Marcos Javier Rojas y con el abogado Juan, que era que representaba a Juan y a Marcos y a Rafael, se llevaron los respectivos pasisalvos de valorización, certificado de libertad, pero el protocolista no dejó firmar la escritura porque existía esa anotación de embargo. Qué pena con ustedes, sino que sé cómo subí las escalas y todavía no me puedo recuperar. ¿Quién asistió a la cita de la notaría? El señor José Humberto Álvarez, con un poder de la señora Melisa, Marcos Javier y el abogado Juan, creo que es de apellido Rojas. El contrato de permuta, de promesa de permuta, ¿entre quienes se celebró? Se celebró entre el señor José Humberto Álvarez, en su propio nombre, y como apoderado de Melisa Álvarez, que es en cabeza de quien aparece el bien inmueble, Rafael Ramírez y Marcos Javier Gutiérrez. Dígale al despacho, en virtud de ese contrato, ¿qué más entregó el señor Álvarez? Si es que entregó algo más. Sí, el señor Álvarez entregó unos equipos médicos, un cheque girado a Marcos Javier y 20 millones de pesos en efectivo que yo personalmente le entregué al doctor Rafael. ¿Un cheque de cuánto? No les sabría decir exactamente cuánto fue el cheque porque pues lo hizo como la empresa del señor. ¿A quién se le entregó? A Marcos Javier. ¿Quién le entregó el cheque a Marcos Javier? Tengo entendido que la empresa
IME Colombia, que era la empresa de don José Álvarez. Ellos se hicieron el cargo de entregarle el dinero, el cheque a Marcos. Dígale al despacho dónde está la maquinaria actualmente. La maquinaria está en una finca de propiedad del señor Rafael y su familia. Es Vereda del Colorado. Eso pertenece a Nechí. Dígale al despacho si lo sabe, si entre el señor José Humberto Álvarez y los señores Marcos, Javier y Rafael Hernán han existido otros negocios diferentes a este contrato de promesa de permuta. Sí, entre ellos existen otro tipo de negocios. ¿Qué tipo de negocios? Escúcheme, como el señor José Humberto Álvarez vende equipos médicos y el señor Marcos y Rafael tienen clínicas dedicadas pues a la prestación de servicios de salud, él les vende equipos médicos a ellos. Teniendo en cuenta que usted acaba de manifestar que sabe que ha existido otro tipo de negocios diferentes a esta promesa entre las partes, ¿por qué le consta a usted que el cheque que le fue entregado por la empresa del señor José Humberto al señor Marcos Javier corresponde a parte del pago del contrato de promesa de permuta? Porque tuvimos una reunión en una de las oficinas del señor Marcos Javier con respecto de la venta de un equipo médico al que se le estaba dando garantía. El señor José Humberto me mandó a mí a esa reunión y en esa reunión se manifestó que ya había sido pago la obligación de él con José Humberto con respecto del cheque y con respecto de la mina. Esa acta incluso de reposar. ¿Cuándo se realizó ese pago? Eso fue en el 2014, 2015 inicio, incluso quedó en un acta que se hizo dentro de la empresa del doctor Marcos Javier. Dice usted que este pago consta en un acta de la empresa de Marcos Javier. Sí. Teniendo en cuenta que el señor José Humberto vive y ha vivido en Estados Unidos, inclusive para la época en que celebre el negocio, ¿quién estuvo al pendiente de esta negociación? Me refiero al contrato de promesa. El señor José Humberto, para esa época estaba en Medellín. Él vino y firmó la promesa. Pero después de la firma de la promesa, ¿él siguió estando al frente de esta negociación? Del cumplimiento de la promesa, sí. Pero de la negociación, de la ejecución del contrato. Yo estaba al frente. ¿En qué consistía su labor o su actividad? Mi empresa iba a ser la ejecutora de la explotación minera. Entonces me tocó ir a la mina, recibir los equipos. Se hizo una negociación con el fallecido Hernán Ramírez, que es el papá del doctor Rafael, donde él iba a ser socio dentro de la explotación minera y donde se empezó la explotación, pero la que no pudo llevarse a cabo por el mal estado de la maquinaria. ¿Es cierto, sí o no, que para la época de este contrato, 2014, 2015, usted sufrió o fue víctima de un hurto? Sí, señora. La denuncia está debidamente puesta en la fiscalía. ¿Qué le robaron? Me vaciaron la cuenta donde tenía fondos para la explotación minera.
¿Cuánto? Estaba alrededor de 53 millones de pesos. ¿Este hurto tuvo incidencia en la no explotación de la mina? En parte sí. ¿Por qué? Porque ese dinero estaba destinado para la compra de combustible y pago de nómina del mes siguiente del personal. Pero aún así la maquinaria no tampoco estaba funcional para poder seguir ejerciendo la actividad. Teniendo en cuenta que usted dice que la maquinaria no estaba funcional, no podía ser empleada para la explotación minera, ¿por qué motivo entonces, si lo sabe el señor José Humberto, decide comprar esa maquinaria? Lo que pasa, y tengo entendido que dentro de la negociación que se hizo verbal, porque no recuerdo bien si en el contrato está, ellos debían entregar la maquinaria funcional a medida que se fueran abriendo tramos de obra para la explotación. Entonces, el compromiso era ese, que nos entregaban equipos funcionales a medida que se fuera abriendo frentes de trabajo, pero nunca se entregaron en su totalidad. El despacho no tiene más preguntas, tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. Astrid, buenas tardes. Los prometantes que están firmando este compromiso en este contrato dicen que se presentaban a firmar el día 15 de diciembre de 2014 a las 2 de la tarde en la notaría 29 de Medellín. ¿Por qué, si lo sabe, las partes se presentaron o no a firmar las respectivas escrituras? Bueno, no recuerdo si fue exactamente el día del cumplimiento de la promesa el que se asistió al despacho de la notaría 29, pero sí fuimos, como le dije a la señora juez, asistimos a la notaría, se presentaron los respectivos pas y salvos, el certificado de libertad, pero el protocolista no nos dejó hacer la firma de la escritura por la anotación que había cerca de la DIAN, el embargo, la medida cautelar que pesaba sobre la finca. ¿Nos puede describir un poco más preciso cuál era el papel suyo en el momento de recibir los equipos, de recibir la maquinaria del estado en que estaba? Sí, mi empresa era la que iba a hacer el desarrollo y la explotación minera en la finca del Colorado, que es propiedad de don Hernán, y yo era la administradora general, entonces yo era la encargada de recibir la maquinaria para poder empezar el desarrollo y la explotación minera. ¿Y la maquinaria se encontraba en el sitio donde funcionaron la maquinaria, la prendieron, todos los aparatos? Yo llegué a la mina acompañada de Víctor, que iba a ser el administrador pues general, persona que conoce de maquinaria. Toda la maquinaria sí estaba en el sitio, aunque habían unos motores y unas cosas que no estaban en una bomba, en una estación de servicios en Caucasia. Hay otros motores que el doctor me había dicho que estaban para un pago de una deuda que él tenía, y no toda la maquinaria estaba funcional. La retro que estaba funcionando tenía fallas técnicas, como que botaba aceite todo el tiempo, y entonces tocó desbaratar la máquina que no estaba funcional para sacarle piezas para poner a funcionar la que estaba medio funcionando. Igual pasó con los motores que estaban allá. Después de lo que pasó con la maquinaria y lo que ha venido sucediendo, después, ¿qué sucedió con el negocio como tal? ¿Qué otras cosas pasaron después de la no entrega de la maquinaria que usted acaba de expresar? ¿Qué otras cosas sucedieron? Después de abandonar la mina, pues por el incidente que también tuve yo de la pérdida del dinero, nosotros abandonamos la mina. Hubo un acercamiento un día entre Rafael y don José para pues terminar el contrato, a lo que nunca pues llegaron a un feliz término. ¿Sabe usted
si le consta, o si el señor Marcos le prestó la suma de 80 millones de pesos al señor José Álvarez, en algún momento le prestó la plata. Sí, sí, yo sé que le prestó ese dinero. ¿Y sabe usted si esa plata se le pagó a don Marcos? Sí, tengo entendido que sí, incluso también pues en la respuesta anterior dije que había quedado constando en el acta que se hizo una reunión de IME y de la empresa del doctor Marco Javier de que ese dinero ya había sido cancelado. Habiendo estado usted en toda la negociación, ¿tuvo la oportunidad usted de revisar los títulos como certificado de libertad y todo de ese inmueble que prometió don José en permuta? Aunque no soy abogado, pero pues tengo experticia en la revisión de certificados de libertad. Sí, yo había revisado el certificado de libertad. ¿Y por ahí qué encontró? Se encontró la anotación. Me permito objetar la pregunta, doctora. La testigo no es experta técnica. Doctor, ya había empezado a responder. Perfecto. Sí, que aunque no soy pues técnica, ni soy quien para sí había encontrado que en el certificado de libertad había una anotación acerca de que el inmueble estaba embargado por parte de la DIAN. O sea que todos sabían de esa anotación. Sí, señor, claro que sí. El doctor Marcos, el doctor Rafael, el abogado Juan, que creo que es de apellido Rojas, no quiero pues como cometer imprecisiones, que fue quien elaboró la promesa de venta. Sabíamos que el inmueble tenía un embargo por parte de la DIAN. No tengo una pregunta, doctora. Bueno, se le concede el uso de la palabra al apoderado del señor Marco Javier Gutiérrez Rojas. Muchísimas gracias, doctora. Y señora Astrid, ¿cómo está? ¿Cómo está? Primero. Señora Astrid, ¿tenía entonces usted un contrato para administrar la operación minera a nombre del señor José Álvarez? Sí, yo tenía contrato con él. ¿Comenzó usted esa explotación con el señor padre del acá demandado, el señor Hernán Rafael Ramírez y un señor Mario Díaz? Sí, señor, se comenzó la explotación. ¿Sabe usted si el señor José Álvarez debía pagar dineros a título de arrendamiento por la explotación minera, por el uso del predio dentro de la negociación que ellos tenían adelantada? Sí, se debían pagar unos dineros por el uso. Al señor Hernán, a don Hernán era el que se le debía pagar. Cuando se hizo la negociación de la explotación, don Hernán estuvo de acuerdo en que se fueran descontando esos dineros de la ganancia, porque con don Hernán ocurrió que él iba a comprar la mitad de la maquinaria y que esa mitad de la maquinaria él la iba a ir pagando con lo que resultara de la explotación y se iba a ir descontando del dinero que había que pagar mes a mes de acuerdo a lo que saliera de la explotación. Entonces, la entrega de esos 20 millones de pesos que se dice le entregó el señor José Álvarez a Rafael Ramírez, hijo, podría haber sido cubriendo el canon de arrendamiento. No, señor. Habló usted de una serie de 3 máquinas específicamente que no se encontraban a punto. Habló de la retro y de 2 máquinas más, pues que por desconocimiento técnico no sé decir cuáles son. Además de esas, ¿se entregaron todos los otros equipos? ¿Toda la otra maquinaria? No, señor. ¿Qué quedó faltando? ¿Entregaron ustedes una constancia de la falta de esos
por escrito. No, por escrito no se entregó, pero se le hizo verbalmente al doctor Rafael. Además, pues él tampoco nos hizo entrega formal de los equipos el día que llegamos a la mina. Quien nos hizo la entrega fue el señor don Hernán. Y para la explotación minera es muy importante inicialmente 3 equipos. La retroexcavadora, que es la que hace pues el sacado de tierra, los motores y las bombas, que son los que ahorita mencioné, los motores para poder que las elevadoras y las bombas funcionen, y ninguna estaba tampoco a punto. Expresó usted que se había comenzado la operación para la explotación minera. Del hurto, posteriormente expresó que de los dineros que se le habían hurtado estaban destinados a cumplir con la explotación. En ese momento fue cuando dejaron de realizar la explotación. No, señor. ¿En qué momento lo dejaron de realizar? Al mes siguiente se dejó la explotación y se sacaron pues los trabajadores que estaban allá, porque aún estaban a cargo de don Hernán. Yo me vine de la mina para diciembre y para enero aún seguía la mina en funcionamiento. Incluso la última lavada, si no me falla la memoria y las cosas que habían, se hizo como para enero de 2015 con don Hernán, don Mario y Víctor, que era el encargado en ese momento de la mina. ¿Recuerda usted la fecha en la que se dejó de realizar la explotación? Como 20 de enero, sí, pues para ese tiempo, del 20 de enero de 2015 en adelante. 20 de enero del 2015 en adelante. Adicionalmente a estos equipos, que pues a la maquinaria para la explotación, diga si es cierto, sí o no, si el doctor Rafael Ramírez, hijo, le hizo entrega de unos equipos diferentes a los que estaban estipulados a usted, diferentes a los que estaban estipulados en la negociación inicial. ¿Sí me hizo entrega de otros equipos distintos? Sí. No. Pues otra maquinaria distinta. No maquinaria, tengo entendido que era de equipos médicos para el señor Joe. No. Bueno. O sea, que Rafael me hubiera entregado a mí para entregarle a Joe, no. Equipos médicos, no. Pues porque antes es al revés. Joe es el que le suministra equipos médicos a don Rafael. En el momento de la presentación para la suscripción de la escritura pública, no se pudo realizar la firma, pues que expresa usted que no se pudo realizar la firma. Solicitaron constancia de la asistencia a esa certificación. Ninguno de los asistentes, ni el doctor Marcos, ni nosotros solicitamos el acta de comparecencia. No tengo más preguntas, señora. Abogado, ¿va a hacer preguntas? Tiene el uso de la palabra. Señora Astrid, buena tarde. Buena tarde. Está claro que, al parecer, la maquinaria, por sus respuestas, no estaban en óptimas condiciones y lo manifestaron verbalmente. Pero aparte de eso, le quiero preguntar, ¿hubo comunicación, intercambio de correos electrónicos donde manifestaran esas inconformidades o ese deterioro? No, señor, no. Pero sí fue pues mediante llamada, igual como el señor Hernán, y que era el papá pues del doctor Rafael, era quien estaba como con nosotros y fue quien realizó la entrega, porque fue quien nos entregó. Cuando llegamos sabía que había máquinas que no estaban a punto. De acuerdo. Por favor, nos quiere precisar, o le quiere precisar al despacho, se manifiesta que
esa porción de la finca que era para los 6 demandados, de acuerdo al negocio jurídico que se había realizado mediante la promesa, les fue entregado a ellos. Materialmente sí. Por materialmente. Lo que le quiero preguntar, o más bien que nos aclare, ¿qué sabe usted de esa entrega? ¿Cómo fue? ¿Les entregaron llaves? ¿Hicieron algún acta? ¿Qué sabe de eso? Sé que don José fue con Marcos y con Rafael a la finca, se los presentó al mayordomo, el mayordomo le dijo, bueno, pues sé que les dijo que a partir de la fecha ellos también iban a ser patrones de él, que ellos iban a seguir respondiendo laboralmente por las cosas pues del mayordomo y que también estaban autorizados para entrar cuando quisieran y hacer adecuaciones dentro de la finca. Doña Street, dice que en una reunión en la empresa del señor Marcos quedó registrado en un acta el pago de un dinero. Ese dinero, quiero precisar, fue sobre los 80 millones que le han prestado anteriormente al señor José. Sí, señor. Era con respecto a esos 80 millones de pesos. ¿Tiene usted conocimiento, sí o no, de una transacción por la suma de 33 millones de pesos? Sé que, sé que la empresa IME, que era la empresa que estaba en cabeza de don José Álvarez, le giró unos recursos al doctor Marcos para hacer ese pago. ¿Y ese pago aludía o iba direccionado, valga la redundancia, al pago de los 80 millones o de la que le había prestado el señor Marcos al señor José, o era por la obligación pactada en la promesa? Objeción, yo ya preguntaba, doctora, ya la contestó. Pero yo la respondo igual. En el acta había quedado que ya se le habían pagado los 80 millones del préstamo del cheque, ¿cierto? Y sé que los 73 millones que fueron girados eran para el pago del cumplimiento de la promesa de compra, de permuta, perdón. A ver, explíquese un poquito mejor porque no logro comprenderla. Usted hace referencia a que sí tuvo conocimiento de la transferencia bancaria de 73 millones de pesos y también de que quedó consignado en un acta en la empresa del señor Marcos del pago de la suma de 80 millones de pesos correspondientes a un préstamo anterior que le había efectuado Marcos a José. Sí, ¿Correcto? Sí, señora. Y dentro de esa acta pues van a encontrar también, si en algún momento la requieren, que había la obligación de entregar un equipo, pues o sea, esa reunión se hizo con base a esos 80 millones de pesos y a un equipo que realmente pues no conozco mucho de los términos médicos que se tenía que entregar en una negociación aparte, y los 73 millones de pesos fueron girados también por la empresa IME para hacer el pago y el cumplimiento de la promesa de permuta. Ok. Continúa, abogado. Gracias, su señoría. Señora Street, Señor. ¿usted directamente le entregó algún dinero al señor Marcos? A Marcos no, al doctor Rafael sí. A Marcos nunca tuve que entregarle yo dinero. Entonces, en esa orden de ideas, diga solo sí o no, ¿tiene usted certeza de lo que se le pagó al señor Marcos mediante transferencia o en la reunión que se hizo con acta? Sí, tengo certeza porque en el acta y en la reunión se trata el tema, entonces, y yo fue quien firmé en ese momento, sí, que se hicieron los pagos. Dice usted que firmó el acta. Sí, el acta está firmada por mí, creo que por Viviana, que era la gerente de la empresa del doctor Marcos, estaba creo que el doctor Juan Rojas y había un técnico con respecto, técnico biomédico con respecto de los equipos que había. De eso que está respondiendo, quiero desprender lo siguiente. ¿A usted le suministraron copia de esa acta? Debo de tenerla en el correo electrónico, creo que sí. ¿Causa, razón o motivo por la cual no le aportó ese documento al señor José para presentar la demanda? No me la solicitaron y no, pues no. Si usted dice que firmó el acta, entonces, ¿fue porque usted entregó el dinero o le mostraron una transferencia de ese dinero? Ninguna de las dos. Era porque en ese momento había que clarificar unos temas de dinero y de los pagos y de la entrega de un equipo con el que tenían inconvenientes. O sea que usted no fue testiga directa de esa transacción. ¿De la transacción? No.
Señora Street, usted dice que lleva conociendo al señor José más de 10 años, que ha tenido negocios con él, que ha sido, digamos, en algunos momentos quizás trabajadora empleada de él y ahora es socia. Sí. ¿Sí? Es decir, que conoce un poco los negocios que hoy nos tienen en este estrado, ¿cierto? Sí, señor. En ese orden de ideas, durante el acompañamiento que usted ha hecho, sírvase aclarar, por favor, cuánto fue el tiempo en que hubo esa explotación de la mina y la utilización de los equipos que pudieron utilizar. Pues la utilización de la mina estuvo entre noviembre de 2014 y enero de 2015. Que sí hubo una explotación. El primer mes fue de adecuaciones y en diciembre hubo una explotación conjunta con don Hernán y don Mario Díaz. Dice usted que recibió los equipos en la finca con el señor Víctor. Sí, señor. ¿Ustedes lo recibieron a ojo o llevaban una lista en este caso? Se llevaba una lista porque se había hecho una lista de equipos, ¿cierto? No se recibieron todos porque en el momento de empezar la explotación pues no se necesitaban de todos. Además, como he manifestado varias veces, todos no estaban a punto. El campo o el lugar donde estaba la explotación y que se utilizaron ciertos equipos, entonces tenía una retro, unas bombas elevadoras, unos motores, pero no estaban todos los equipos del cheque. ¿Conoce usted si esa lista o ese inventario que se realizó allá en el campo es la misma que se anexó como prueba documental en la demanda? Sí, señor. Pero ustedes a esa acta, ese inventario para recibir los equipos, ¿recuerda si le colocaron observaciones o hubo observación alguna del estado de los mismos? No se le hizo observaciones porque, como le digo, no se entregaron todos. Además, quien era el encargado de entregar la maquinaria era el doctor Rafael, quien pues nunca fue a entregarnos a nosotros, nos entregó el encargado, que era su papá, y cuando hicimos la explotación. Su señoría, sin más preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. En mi condición de apoderado y dada la oportunidad procesal que me asiste, quiero, según el rol de defensor de los derechos subjetivos del señor José Humberto Álvarez y Melisa Álvarez, alegar en conclusión en los siguientes términos. Estamos ante un acto jurídico que las partes denominaron contrato de promesa de permuta. Acto jurídico como manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos entre los señores José Humberto Álvarez, Melisa Álvarez, en calidad de permutante número 2, y los permutantes señores Rafael Ramírez y Marcos Gutiérrez como permutante número 1. Ambas partes se comprometieron recíprocamente a cumplir las obligaciones contractuales. Es decir, estamos ante la presencia de una obligación que cumplieron con los requisitos de existencia, como expresa el artículo 1500 del Código Civil, que expresa que para que una persona se obligue para con otra a un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto, declaración y su consentimiento no adolezca de vicio y que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita.
Además, decir, este acto cumplía con el preceptuado en el artículo 1611 del Código Civil, donde dice que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que ocurran las circunstancias siguientes: que la promesa conste por escrito, que el contrato a la que la promesa se refiere no sea de aquellos que la ley declare ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. Tercero, que la promesa te contenga un plazo o condición que fije la época en la que ha de celebrarse el contrato. Y cuarto, que se determine de tal suerte el contrato que para el procesamiento solo falte la tradición de la cosa con las formalidades legales. Los términos del contrato solo aplicarán a materia que sea contratada. El negocio como tal tenía sus propias particularidades. El contrato número 1 se obliga para con el contrato número 2 a transferir el título de permuta, derecho de dominio y posesión que tienen y ejercen sobre la maquinaria y equipos destinados para la actividad propia de la explotación minera y que se encuentran en la mina La Cuba, el municipio de Nechí, el cual se encuentra en el municipio de Nechí, Antioquia, y que para todos los efectos legales contractuales tienen un valor que asciende a la suma de 1.000 millones de pesos. El permutante número 1 se compromete y obliga a entregar la maquinaria en forma paulatina, de acuerdo con el frente de trabajo, para dar inicio a la explotación de la mina, fijando como fecha máxima para el 31 de diciembre de 2014, fecha que se le ha asumido los gastos que generan el mantenimiento de la finca de partes iguales. A su vez, el permutante número 2 se obliga a pagar el valor de los bienes muebles, equipos y maquinaria, enunciando en la presente cláusula con una transferencia de título de permuta de los inmuebles que para todos los efectos legales y contractuales tienen un valor que asciende a la suma de 420 millones de pesos, los mismos que a continuación se describen y se identifican. El 50% de un lote de terreno ubicado en el municipio de Santa Fe de Antioquia, de una cavidad de 20.000 metros cuadrados, con matrícula inmobiliaria 024-001-1078. Los permutantes también número 2 se obligan al pago de la suma de 80 millones de pesos mediante un cheque en efectivo a la orden de los permutantes números 1. El saldo insoluto, es decir, la suma de 500 millones de pesos mediante suministro de equipos médicos y hospitalarios que serían debida y efectivamente entregados en la ciudad de Medellín a los permutantes número 1 dentro de los 6 días y meses siguientes al procesamiento del presente contrato. El precio, acuerdan las partes que los lotes que se obligan a transferir a título de permuta tienen un valor de 420 millones de pesos. Las partes cumplirán esta obligación contratual de la siguiente manera: el permutante número 1 hará entrega material de los bienes muebles, equipos y maquinaria a la firma de la presente promesa. El permutante número 2 hará entrega material de la firma de la presente promesa. La instrucción de escritura. Las partes cumplirán con una obligación contractual de la siguiente manera: el permutante número 2 se compromete y obliga a suscribir la escritura pública de tradición del inmueble escrito, identificado con la cláusula primera del presente contrato el día 15 del mes de diciembre del año 2014 en la notaría 29 de la ciudad de Medellín a las 2 de la tarde, situación hasta que no se cumplió. Conforme a las pruebas presentadas en esta audiencia, se tiene como ciertas, como dijimos, pues que era el contrato de promesa de permuta entre los vinculados a este litigio, es decir, que fue autenticada por las partes ante la notaría, que presenta mérito ejecutivo y que es plena prueba de allí pactada. Conforme a los testimonios, podemos hablar que la señora Maestri García, pues, muy claramente fue expresamente mi testigo presencial de todo el negocio, y pudo establecer, según las versiones de Astrid, que ella recibió la maquinaria pero que estaban totalmente en desuso y no presentaba ninguna posibilidad de trabajar con la maquinaria. Situación esta que concluye que los permutantes Ramírez y su socio no cumplieron con la obligación contractual. Conforme al interrogatorio del señor Rafael Hernández, decimos que no es clara, porque manifiesta que solo entregaron unas escáneres y otras cosas pequeñas que no significaban mucho para el negocio como tal, porque era una maquinaria supremamente cuantioso y grande y muy complejo. En respecto a la declaración del señor Marcos dice que comillas, que se le entregó físicamente la finca
y que fueron presentadas como copropietarios ante el mayordomo. Incluso asumió gastos, mantenimiento de la finca, incluso programaron unas reformas en compañía, hasta que dejó de ir por algún motivo que no conocemos. Pero también demuestra prácticamente que es un cumplimiento de mi cliente al haber entregado física y literalmente la finca a los señores permutantes número 1. Arreglo seguido, según las comprobantes del banco, se hizo una consignación a la cuenta del señor Rafael Hernández, a la cuenta de Colombia, por valor de 73 millones de pesos, como prueba del cumplimiento de lo pactado, es decir, fecha posterior incluso a la firma de la supuesta escritura que se iba a firmar. Según la promesa se debía firmar el escritura el día 15 de diciembre de 2014 y la concesión de ese pago se hace el día 4 de agosto de 2015. Situación esta que demuestra que tenía por continuado el negocio y al parecer ese era el proceder de la voluntad de las partes. Situación esta que no logró ser desvirtuada por la contraparte, porque esos cheques entraron a la cuenta y no se pudo debatir la legalidad de ese pago, porque ahí está pues comprobado. Cabe resaltar, su señoría, que la reiterada jurisprudencia que se ha decantado en varias de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en relación con el desistimiento tácito o mutuo disenso, que es una figura jurisprudencial que se predica a los contratos en los cuales se ha incumplido recíprocamente por los contratantes las obligaciones a las que estaban sometidos. En la tesis vigente sostenida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, figura por supuesto que resulta indispensable para la configuración de esta modalidad de mutuo disenso es que la conducta de los contratantes emerge nítidamente la voluntad negativa en cumplir el contrato, es decir, que ese negligente u omisivo actuar los lleva a determinar de manera inequívoca el no ejercitar el contrato, lo que se traduce en que se debe fijar como certeza que la voluntad de los contratantes está inequívocamente dirigida a disolver el vínculo obligacional previamente establecido, de forma tal que le resulte factible al fallador, con los hechos y pruebas de cada controversia judicial, inferir acertadamente tal voluntad de desistir del vínculo contractual en acciones u omisiones materialmente dirigidas en el sentido de las partes interesadas. Por lo anterior, no se podría en este caso esgrimir el argumento del desistimiento tácito o mutuo disenso porque el contrato siguió ejecutándose y las partes continuaron con ese concepto o esa voluntad, ese deseo interno que ha demostrado en el actuar, unido al no accionar por la parte vendedora. Permutante número 1 demuestra que estaba satisfecha en una relación y que ya no le debía nada. Es por ello que nunca quiso accionar ante la jurisdicción civil y ahora mucho menos se puede esbozar en esta situación la excepción del contrato no cumplido del artículo 1509. Pues esto supone que ambas partes incumplían recíprocamente y mi cliente sí cumplió. El artículo 1495 del Código Civil define contrato o convención. Es el acto en el cual una parte se obliga para con otra a dar o a hacer una cosa. El 1603, los contratantes deben ejecutar de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenece a ella. La buena fe es que suele calificarse de objetiva, buena fe lealtad y buena fe probidad. Las tres disposiciones sin excepción consideran que en cuanto al cumplimiento del negocio jurídico, la buena fe consiste en no detenerse en la letra o en las palabras del acuerdo de voluntades, y sí en respetar el sentido del convenido, que es el propio según la naturaleza del convenio o de la obligación, o por fuentes como la ley o la equidad natural. En 1618 se conocía claramente la intención de los subcontratantes, debe estarse más allá de lo literal de las palabras. El artículo 28 de la Constitución Nacional dice que la Administración de Justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones son públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Al mismo tiempo, el Estatuto Procesal Civil, en su artículo 11, expresa, al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Por lo anteriormente esbozado, señor juez, todo lo anterior, argumentando y probando en este procedimiento, el suscrito solicita y ruega que se dicte una sentencia que favorezca las pretensiones de mi defendido
y que no se premie la mala fe en el actuar de los contratos y se condenen costas a la parte demandada. Muchas gracias. Siendo las 2:11, tiene el uso de la palabra el apoderado del señor Rafael. Muchísimas gracias, doctora. En el caso específico que nos ocupa, pues parece ser que por lo menos los presupuestos procesales de la acción se cumplen, pues son personas con capacidad, debidamente apoderadas, a través de la autoridad del operador judicial competente. En fin, lo que la controversia se cita acá es ya cuando nos adentramos en el estudio de los requisitos materiales de los que pues nos ocuparemos en la presente exposición, no sin antes expresar que por ejemplo del interrogatorio al señor, pues debo hacer la presente aclaración, y es que de manera respetuosa le solicito, señora juez, se tenga en cuenta, uno, la inasistencia de la señora Melisa para que se le otorgue la debida consecuencia jurídica, tomando por confesos, tomando por ciertos los hechos, fundamento de las excepciones que se han propuesto en este caso, específicamente frente a ella la falta de legitimación en la causa por pasiva. Frente al interrogatorio, de lo que se desprende del interrogatorio del señor José Álvarez, también podríamos mirar, también le solicito, señora juez, se dé aplicación a lo establecido en el artículo 205, toda vez que respecto de los hechos que pueden ser sujeto de confesión, específicamente por el hecho de presentar dentro de su declaración el señor José Álvarez, se observa que en todo momento da respuestas evasivas, se contradice, de manera conveniente, solo recuerda los hechos que a él le favorecen, no tuvo la capacidad o la facilidad, teniendo en cuenta que la ley le ordena a que él debe conocer todos los hechos de la demanda, no tuvo la entereza de reconocer que los dineros que supuestamente que está presentando la parte demandante, esos 73 millones de pesos, no los entregó en la fecha en la que realmente existía el supuesto compromiso derivado del contrato, que era, y lo reconoce, y lo acaba de reconocer también el apoderado de la parte demandante, cuando dice que los 73 millones de pesos los entregaron por allá en agosto del 2015 y la obligación estaba pactada para el 27 de mayo. Por tanto, pues le solicito, señora juez, pues se tenga en cuenta este comportamiento del señor José Álvarez para que sea pues debidamente valorado en su sano juicio. Ahora bien, frente al tema de los requisitos materiales, pues tenemos que no porque las partes hubieran pretendido o hubieran encaminado la voluntad de realizar un negocio jurídico frente a lo que era la transferencia del dominio a título de permuta, como lo expresa el contrato, esta es la cláusula primera en una transcripción que tienen dice en un párrafo antes del punto 1.1, o sea, párrafo primero, segundo, en el párrafo tercero de la cláusula primera, que el promitente permutante número 2 se obliga a pagar el valor de los bienes muebles y equipos maquinarias enunciados en la presente cláusula con la transferencia a título de permuta de los bienes inmuebles que para todos los efectos legales
continúa la exposición. No pueden las partes, a través de su autonomía de la voluntad, subsanar una prohibición legal por una norma imperativa de imperativo cumplimiento, una norma de orden público, como lo establece el artículo, es el 1521, el artículo 1521 en el numeral tercero, en donde se prohíbe la enajenación de los bienes inmuebles que estén embargados por decreto judicial. Es increíble que se pretenda que la supuesta entrega, sin llegar a reconocerlo, que la supuesta entrega de la material del inmueble se tenga como transferencia de dominio. Es una posición jurídicamente inaceptable, por un lado. Y por otro lado, tenemos que la entrega, el supuesto cumplimiento de esa primera entrega de dineros que debía realizarse en mayo, pues mal lo referencia el demandante en su escrito, diciendo que se le entregó al señor Rafael Ramírez y quedó comprobado dentro de la etapa probatoria que él nunca recibió esos dineros. Eso se le entregó al señor Marcos Gutiérrez. Además de la entrega de estos dineros al señor Marcos, nunca se pudo establecer con certeza que esos 73 millones de pesos estuvieran encaminados a pagar esa obligación establecida en el contrato. Primero que todo, pues porque es un valor inferior. Segundo, porque pues es en una fecha posterior. Tercero, porque realmente hay reconocimiento de las partes de la existencia de tratos comerciales diferentes entre el señor José Álvarez y el señor Marcos Gutiérrez. No hay certeza respecto que esos 73 millones de pesos estuvieran encaminados al pago de esos 80 millones de pesos con los que se había obligado. Tengamos, siguiendo con la exposición frente a lo que es la etapa probatoria, digamos, tomemos también como ejemplo el tema del testimonio de la señora Astrid, en donde referencia la asistencia a la firma de escritura pública, que por cierto no hay constancia, no solicitaron la certificación, digamos que fue así. Se evidencia el incumplimiento en la obligación de transferir el dominio por parte del señor José Álvarez. Hubo reconocimiento dentro de la etapa probatoria de que él no, en el mismo testimonio de la señora Astrid, de que él nunca realizó la entrega de esos otros equipos por valor de los otros, del restante valor de 500 millones de pesos. Mal puede decir que se allanó a cumplir, toda vez que desde el principio había una imposibilidad de cumplir. Frente al tema, pues para expresar que tampoco estaba, como se pretenden en las excepciones, tampoco estaba legitimado para actuar, toda vez que él nunca se allanó a cumplir. Ahora bien, de llegar a considerarse que pues estaba legitimado, que podía actuar, no puede ser ajeno al juicio del fallador el hecho de que el señor José Álvarez nunca cumplió, que en cierto momento en el testimonio de la señora Astrid salió a la luz la intención del señor José Álvarez de dar por terminado ese contrato. Había una voluntad. Al parecer la señora Astrid pues tiene mucho conocimiento de los negocios del señor José Álvarez.
no por demás pues, se ha encargado desde hace, como lo expresa, desde hace 10 años, de la administración de sus negocios en el territorio colombiano. Considero que definitivamente, pues a todas luces se observa el mismo señor José Álvarez declaró que la intención con el negocio no era siquiera lo que estaba plasmado en el contrato, que verbalmente habían hecho X cantidad de modificaciones de las que no hay una sola prueba y de las que no se puede dar fe más allá de lo que expresaron las partes. No hay claridad respecto del negocio, de la mutación, llamémoslo de esa forma, del negocio que estaban ejecutando. Que por demás insisto en que nació viciado. Considero que por lo tanto pues no hay paso a que se impute la responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad a mi poderdante, toda vez que pues las circunstancias y lo que se pudo probar dentro del proceso lleva sería a todo lo contrario, o sea, aquí hay responsabilidades de todos. Mal haría la justicia en castigar a unos y premiar a otros, teniendo en cuenta que pues todos están involucrados en un complot para incumplir las obligaciones a las cuales en algún momento de pronto se hubieran allanado a cumplir. Considero que las pretensiones del demandante no tienen vocación de prosperar, por todo lo que se ha visto, por la exposición, por los interrogatorios, por la falta de presencia, por la ausencia de pruebas, por las incongruencias que se vislumbraron entre el escrito petitorio y las declaraciones del señor José Álvarez, el testimonio de la señora Astrid, no recuerdo el apellido. Por lo tanto, le solicito, señora juez, pues se proceda a declarar la existencia de la prosperidad de las excepciones y se denieguen las pretensiones de la parte demandante. Muchísimas gracias, señora juez. Siendo las 2:24, tiene el uso de la palabra el apoderado de Marcos. Su señoría, a ver, es que normalmente es cosas por mi voz, pero en ese orden de ideas, coadyuvando a los alegatos de conclusión, que ha realizado el doctor Mauricio Restrepo en representación del señor Rafael Ramírez, quiero manifestar lo siguiente. Este es un sistema probatorio, como bien lo sabemos. Lo que no se demuestre no se puede conceder derecho alguno. Entonces, lo que hemos visto en el transcurso de la audiencia ha denotado una serie o de vacíos o de imprecisiones que normalmente han tendido por el interrogatorio hacia del señor José y el testimonio de la señora Astrid a crear cierta confusión. Y esto no solamente por lo manifestado por ellos, sino por la misma demanda. Siempre se ha querido, o este proceso ha pretendido el demandante, que se vea que mi poderdante, el señor Marcos y el señor Rafael en este caso, incumplieron este contrato de promesa de permuta.
aludiendo que en ningún momento entregaron unos equipos, cuando con la misma demanda, ellos, el mismo demandante, presentó un acta de inventario que pues si bien no está suscrita, pero ellos los presentan como evidencia documental, y esto pues ha sido corroborado y no ha sido objeto ni de tacha ni se ha manifestado una vocación contraria a decir que no hizo parte dentro del marco del contrato de promesa de permuta. Asimismo, obra en todo este proceso se pudo aclarar o demostrar más bien que acá los demandados nunca tuvieron una posesión real, material de la finca, como pretenden aludir, pese a que mi poderante en algún momento dijo que había entrado allá y que lo habían presentado con el mayordomo, pero eso es un protocolo que se podía hacer entre personas conocidas o de amistad, y nunca tuvieron esa posesión material solemne, y mucho menos su señoría, como se ha manifestado, se pudo cumplir con la escritura pública el día 25 de diciembre del 2014 en la notaría 29. ¿Por qué? Si bien todos conocían que el inmueble estaba afectado por un embargo de la DIAN, el compromiso pactado o esa voluntad de las partes en el contrato de promesa era que ese día se haría la escritura, es decir, que para ese día este inmueble no debía tener ninguna afectación, ningún embargo, y sin embargo, si bien han manifestado que se presentaron este día u otro en la notaría para la escritura y que presentaron otros documentos de catastro, en fin, para ese día seguía afectado este inmueble con este embargo de la DIAN, hecho que ya es significativo para decir que no se había allanado a cumplir por parte de quienes hoy han demandado. Asimismo, no ha quedado claro, continuó coadyuvando, nunca ha quedado claro ese dinero de esos 73 millones, cuál fue la real causa para ser pagados o por qué se estaba pagando esa obligación, teniendo en cuenta pues, los 80 millones que un año antes se había prestado el señor Marcos al señor José, y aparte de eso pues quedando por fuera del compromiso adquirido en el contrato que se pagaba en el 27 de mayo del 2015 80 millones y después aparece un pago por 73 millones el 4 de agosto del 2015, pero eso fue un pago hecho a la cuenta del señor Marcos Javier Gutiérrez, y varios meses después, aparte de eso, pues no cumplía con lo pactado que eran 80 millones. Eso también termina por decirnos probatoriamente que no hubo ese ánimo de uno de allanarse de cumplimiento por parte de quien hoy demanda. Tampoco se logró demostrar que hubo un pago por ese valor de los 500 millones de pesos restantes, o 420, perdón, del equipo de osteosíntesis, que se había pactado en la promesa. Manifiestan que sí, que se entregaron, pero no hay acta, no hay recibos, no hay transferencias, no hay nada que la parte demandante haya aprobado en esta audiencia. Asimismo, y algo que es, pues digamos, lo preocupante, su señoría, se ha manifestado desde la demanda que el señor José Humberto Álvarez tenía poder de disponer o para enajenar en grado alguno la propiedad de la señora Melisa Álvarez Restrepo, pero eso no fue aportado a la demanda, o sea, no sabemos cuál era ese alcance de ese poder, si en verdad existió. Entonces, desde ya estaba
entrando en un negocio jurídico cuando no se ha vislumbrado que hubiese tenido ese poder para actuar. Y también lo hemos visto a lo largo del proceso. No conocemos, sin ser respetuosos, ni la voz de la señora Melissa Álvarez Restrepo en todo esto. No sabemos a ciencia cierta qué tanto conocía ella de los hechos. La señora, por su parte, la señora Astrid, ha entrado a manifestarnos que sí, que recibió los equipos, pero que no todos estaban completos, pero no hay constancia de ello. ¿Quiénes son ellos? Los demandantes, los que debieron aportar todas las evidencias documentales para lograr su propósito en el acto petitorio. Y aparte de eso, o aún más, manifiesta que se realizó un acta donde se entregaba un dinero al señor Marcos para la cancelación de 80 millones, pero firmó, pero no le consta, firmó un documento sin constarle en realidad qué era lo que había pasado, solamente porque presumo yo, como que de oídas, entonces firmó y el acta y con eso ya se subsanó el asunto que trataban en esa reunión. Por todo lo anterior, su señoría, reiterando una vez más también lo manifestado acá por el apoderado del señor Rafael, solicito que no sean llamados a prosperar las peticiones, las pretensiones de la parte demandante, sino que se nos dé todo el valor probatorio a las excepciones impuestas por nosotros, porque ese es el equilibrio y la justicia, su señoría. Entonces, en virtud de ello, pues reitero esa voluntad nuestra de un sentido de fallo que se ajuste a todo esto que usted ha presentado acá, su señoría. Muchísimas gracias. Bueno, finalizados los alegatos de conclusión, se da por cerrada la etapa procesal. En trato, siendo las 2:30 de la tarde, se decreta un receso de 10 minutos para efectos de tomar la decisión que en derecho corresponde. Continuamos entonces con la audiencia. Se procederá a recepcionar el testimonio de Astrid Cristina García Palacio, único